Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos. Cuarta semana de esta serie que hemos llamado Cristo en mí, una serie para nuestro crecimiento espiritual, una serie que hemos venido desarrollando tanto aquí en la predicación de los sábados como en los grupos pequeños. Hoy, con una dificultad y por el cierre de carreteras, pero gloria al Señor, estamos los que el Señor ha dispuesto el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema. La semana vamos a desarrollar el tema de la dependencia que tenemos que tener usted y yo al Señor, dependencia de Dios, así como Jesús tuvo dependencia de su Padre cuando estuvo aquí en la tierra. Y vamos a ver una parte en los grupos pequeños muy diferente al que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver esa dependencia de Dios, cómo tiene que ser a partir de los momentos de dificultad, de las tormentas que nosotros pasamos en nuestra vida, porque todos hemos experimentado alguna tormenta. Creemos que todo está bien, todo está normal. Cuando todo está y pensamos que está bajo control, se nos viene una crisis. La pregunta es cómo debemos de reaccionar nosotros los cristianos, porque nosotros los cristianos vamos y debemos, y la lógica dice que debemos de reaccionar muy diferente de cómo una persona que no conoce al Señor reacciona. Usted me podría decir, bueno, pastor, nosotros reaccionamos de una manera diferente porque dependemos de Dios. Sí, así es. El tema es, ¿qué significa eso? ¿Qué tan diferente debe ser esa reacción en medio de la tormenta? Que no significa que no me tomo de la mano del Señor, que lo tengo que hacer, pero que no es solo eso. Significa que nosotros debemos de depender del Señor, que Él tiene el control, pero también esperando aprender algo de ese momento de dificultad que vayamos a pasar. Y eso es precisamente lo que vamos a aprender el día de hoy. Amén. Así que, habiendo hecho esa corta introducción, les pido por favor que abran sus Biblias y la traen. Vamos a leer Nueva Versión Internacional. Aparece en su pantalla el pasaje de hoy es Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Sé que esta es una de las pasajes que posiblemente ya ustedes conocen. Así que vamos a la palabra del Señor. Aparece en su pantalla. Igual leo para ustedes, ojalá que tengan el bosquejo, todos, para que puedan anotar y se pueda llevar esto para la casa para seguir meditando en la semana. La palabra del Señor dice: ese día al anochecer dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto que la barca, que ya comenzaba a inundarse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Señor, venimos delante de ti, un grupo de tus hijos. Venimos entendiendo que vamos a ser expuestos a tu verdad. Y ante eso, Señor, lo tomamos como lo que es palabra del Señor, que sale de tus labios. Esa palabra que tiene poder, que nos transforma, que nos corrige, que nos instruye y que nos muestra el camino que debemos de seguir y nos muestra cuando estamos equivocados. Que eso sea para el día de hoy, este trozo de tu palabra, que nos instruyas, que nos corrijas y que nos muestres el camino.
De mi parte, Señor, te pido, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, y por la sangre derramada en la cruz, que me limpies, que unjas mis labios, que me vistas de blanco, porque tu siervo, obediente a ti, enseña tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Qué es lo que nosotros debemos de aprender de las tormentas? En el sentido de enseñanza y demostración de fidelidad de Dios. En eso nos vamos a enfocar. Y yo por lo menos encuentro 3 cosas que debemos de aprender, y posiblemente muy diferentes a las que usted y yo hayamos escuchado anteriormente con respecto a este pasaje, que lo conocemos bien. El Señor nos enseña por medio de las tormentas, o intenta que nosotros aprendamos algo. Muchas veces nosotros no nos detenemos, no nos ponemos a pensar en qué es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a través de las crisis, a través de esas cosas que suceden en nuestra vida que nosotros no entendemos qué está pasando. Y todos experimentamos, y cada uno de nosotros entiende que ha pasado por eso, o está saliendo una de esas, o está entrando en una de esas. Entonces, cristiano, usted y yo debemos de ver las tormentas muy diferente a como las ve una persona que no conoce a Cristo, porque tiene que entender que el Señor le va a decir algo, que va a tratar algo, que le va a enseñar algo, que va a hacer algo por medio de esas tormentas para la vida de nosotros. De las 3 cosas que yo veo acá, la primera es que la obediencia, obedecer al Señor, no nos garantiza que nosotros no pasemos por tormentas. No nos libra de las tormentas. Versículo 35 de este pasaje que leímos dice: crucemos al otro lado. ¿Quién dice eso? ¿Quién toma esa decisión de cruzar del otro lado de donde estaban y cruzar el mar de Galilea y pasar al otro lado? De Cristo. Es el Señor que toma la decisión, la idea de subirse a la barca y cruzar. Él en su soberanía toma una decisión y dice: embárquense, súbanse a la barca, pasemos del otro lado. Pero como Él es Dios, conoce todo y sabe todo, Él estaba claro de que eso que significaba que ellos obedecieran su mandato, su deseo, implicaba experimentar una experiencia. Los discípulos del Señor se encuentran en esa tormenta porque le hicieron caso al Señor, porque obedecieron ese mandato: crucemos al otro lado. Ellos simplemente obedecieron, recogieron las cosas y se fueron. Uno podría pensar, bueno, pero si es idea del Señor cruzar del otro lado, ¿por qué se van a topar con eso? Están siendo obedientes, están siendo capaces de poder entender lo que Cristo quiere y hacerles caso. Porque eso es parte de la vida, eso es parte de la vida cristiana. El que nosotros seamos obedientes a lo que Cristo nos dice no nos garantiza que no nos tengamos que enfrentar a las tormentas. Fue la obediencia de Pablo que lo llevó a tener momentos muy complicados en la vida: persecución, cárceles, aflicciones, persecuciones. Fue la obediencia al Padre que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Es la obediencia a Jesús que lleva a estos discípulos a la tormenta. Yo creo que es algo que nosotros, los cristianos, debemos de entender bien, porque muchos de los problemas, frustraciones, malos entendimientos, desesperanza, como usted lo quiera llamar, de los cristianos, viene a raíz de tener una expectativa equivocada de lo que significa la vida cristiana. Porque el Señor lo ha dicho: en esta vida pasarán dificultades. El que usted esté aquí, el que usted quiera seguir a Cristo, el que usted quiera entregar su vida a Cristo, no le va a garantizar nunca, porque eso no está en la palabra, al contrario.
Nunca le va a garantizar vivir una vida sin aflicción, vivir una vida de tranquilidad. Porque este no es el cielo, esta es la tierra. En el cielo sí no vamos a tener ningún problema, no vamos a tener enfermedad, ni dolor, ni lágrimas, ni sufrimientos. Pero mientras estemos en este cuerpo mortal, lo vamos a experimentar. Creamos nosotros expectativas irreales por el desconocimiento de la palabra del Señor. Y entonces nosotros empezamos a esperar, expectar que la vida es un mar de rosas y nos encontramos con una dificultad. Y en la hora de la dificultad no tenemos con qué sostenernos. Como lo vemos en este pasaje, ellos, al ser obedientes, encontraron una gran tormenta. El Señor nunca le ha prometido a ninguno de sus discípulos que tengamos una navegación tranquila. Nos garantiza un final correcto, bueno, agradable, el anhelado, un acompañamiento en esa navegación, pero no nos garantiza por ningún lado una navegación sin tormentas. Él dijo, Juan 16:33, dice: en este mundo afrontarán dificultades, pero confíen en mí. Las tormentas pueden ser de dos tipos, y vamos a concentrarnos en este tipo de tormenta, porque este tipo de tormenta es una tormenta que no viene de la desobediencia, viene de la obediencia. Ese tipo de tormentas que vienen de la obediencia, usted está bien, usted está caminando, intentando vivir una vida recta, viene una dificultad. Esas tormentas son de perfección, diría yo, de afinamiento, de pulirnos, de formar nuestro carácter, de ayudarnos a eliminar debilidades, por ejemplo el temor, que lo vamos a ver más adelante, de crear en nosotros una fe firme, de hacernos mejores cristianos. Después de una tormenta, la persona sale como mejor hombre, como mejor mujer, como mejor mamá, como mejor papá, como mejor hijo, como mejor esposa, esposo, como mejor ser humano, pero sobre todo como mejor cristiano. La tormenta nos enseña, ese pulir nos enseña a confiar en Dios, porque ¿cómo vamos a confiar en Dios de forma sobre pensamiento humano si no experimentamos cosas complejas? ¿Cómo vamos a llegar a entender qué es lo que significa realmente depender de Dios si no pasamos por momentos de dificultad? Ahora, abro paréntesis rápidamente. No quiere decir que no haya tormentas provocadas por nuestra desobediencia o tormentas provocadas por nuestras malas decisiones. Hay un montón de tormentas que suceden porque nosotros tomamos decisiones y nos metimos en la tormenta. Y hay varias veces que el Señor nos va a corregir nuestro orgullo, a corregir nuestra rebeldía, a corregir nuestra desobediencia, a disciplinarnos, principalmente a destruir nuestro yo, nuestra autosuficiencia, porque nos creemos doña toda envuelta en huevo y empezamos a pensar que podemos hacerlo solos, y esas malas decisiones llevan a tormentas que precisamente eso hacen: disciplinarnos, corregirnos, cambiarnos. Y si no, pregúntele a Jonás. Él se metió en una tormenta por una rebeldía, una tormenta donde Jonás fue tirado al mar y fue tragado por un pez, todo por desobedecer a Dios. Cierro paréntesis, porque nos vamos a concentrar en las tormentas de afinamiento, de corrección no, sino de podernos pulir, de poder formar carácter. Ahora, ¿por qué le pongo el mensaje enseñanza y fidelidad? Porque si esta experiencia que ellos tuvieron, estos discípulos tuvieron en la barca, muchos de ellos personas conocedoras de qué era lo que significaba enfrentar esas tormentas en el mar de Galilea, un mar que dicen que de un pronto a otro, principalmente en las tardes, se pone violento. Ellos conocían eso, ellos habían navegado, pero ellos se ponen tan temerosos que piensan morir. Pero si esa tormenta ellos lo hubieran pasado únicamente, simplemente, llanamente,
para ver una demostración del poder del Señor sobre la naturaleza y no son capaces de aprender algo, yo creo que esa experiencia hubiera sido desperdiciada. Digamos, si no entendemos nosotros que en cada tormenta el Señor nos va a enseñar algo, nosotros estamos, por decirlo así, nos hace falta poder sacarle el provecho y cumplir el propósito que tiene el Señor para cada una de nuestras tormentas. Es que nosotros en medio de las tormentas tenemos que conocer más al Señor, ver no solamente al Señor actuar y hacer milagros, que los hace. Cuando usted y yo pasamos por una tormenta, sería una lástima que simplemente después de pasada la tormenta nosotros no hayamos visto revelación de Dios y crecimiento en el conocimiento de Dios. Porque ver al Señor actuar es una partecita de lo que Él quiere que nosotros lo conozcamos. Y eso aplica para todo discípulo, no solamente para ellos, para nosotros. Que nosotros no nos limitemos, mis hermanos y mis hermanas, si está pasando por una tormenta, no se limite a nada más decir yo confío en el Señor y Él va a actuar, y después de que Él actúe, decir qué bueno que pasó, gloria al Señor. No basta con solamente decir Señor, gracias por sacarme de esa tormenta. Hay que extraer algo más, hay que buscar algo más, porque el Señor siempre va a querer transmitirnos a usted y a mí revelación de sí mismo y revelación de mi condición en cada una de las tormentas, en cada una de las situaciones. Que sus tormentas, mis hermanos y mis hermanas, que sus tormentas y las mías sean bien aprovechadas. Eso debemos de pedirle al Señor, independientemente del tipo de tormenta que usted se encuentre, porque puede ser de corrección, de afirmación, de afinamiento, de formación de carácter, y también puede ser de tormentas de corrección. En cualquiera de las tormentas Dios quiere revelarte algo. Dios quiere que lo conozcas más, y a partir de ese conocimiento evaluarse usted mismo con respecto a lo que Dios quiere que usted sea, a lo que Dios quiere que usted haga. El resto del mensaje me voy a enfocar en esas dos cosas. Si ustedes ven el punto 2 en el bosquejo, dice: en las tormentas Dios me revela algo acerca de mí, y en las tormentas Él quiere revelar algo acerca de Él, y son las dos caras de la moneda. ¿Qué es lo que el Señor quiere revelar de mí en la tormenta? En esta en específico, y aplica para nosotros, puede revelar otras cosas, pero yo encuentro al menos dos cosas que el Señor nos quiere revelar. Verso 38. Mientras tanto Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Al ver ellos con ese problema que tenían y ver que el Señor está durmiendo tranquilamente, ellos todos asustados, yo me imagino sacando agua del bote, como dicen, ¿verdad? Sacando agua del bote. Yo me imagino el temor que sentían ellos, porque seguramente volvían a ver a Pedro y Pedro todo asustado y bueno, qué tirada. Imagínense la nervia que estaban. Y el Señor durmiendo. Pero, ¿de qué forma ven ellos al Señor durmiendo? Esa es una buena pregunta para usted y para mí. ¿Cuál era su actitud? Porque yo veo, sin lugar a dudas, una actitud de reclamo. Ellos podrían estar viendo al Señor durmiendo en medio de la tormenta como algo que estaba mostrando de parte del Señor como indiferencia, como que no le importaba, entre comillas, al Señor. Porque ellos en tono de reclamo dicen: Señor, ayúdanos, ¿no te estás dando cuenta que nos estamos hundiendo? El tono de ellos no es Señor, por favor, ayúdanos, te necesitamos. Ese no fue el tono. No te importa, no te importa. Ellos reclaman.
Reclamaban una falta de interés de parte del Señor, porque el Señor estaba todo tranquilo durmiendo. No lo despertaron con fe, porque uno cuando pide y clama al Señor con fe, no reclama. Señor, necesito tu ayuda. No dice, Señor, ¿a dónde estás? ¿Qué pasó? Y ese es el tono de ellos. Molestia, enojo, indignación. ¿Cómo lo puedes describir? Esa pregunta que ellos hacen al Señor. De ahí, Señor, ¿qué está pasando? Yo no sé usted, pero yo lo veo claro. Esa no es la forma de dirigirse a una persona y muchísimo menos al Hijo del Hombre, a su maestro. Sarcástica la forma. Vos durmiendo y nosotros aquí saque agua y a vos no te importa que nosotros aquí estemos trabajando por tratar de mantenernos a flote y vos durmiendo. ¿Es que no te importa que nos estemos muriendo? Aireados, molestos, reclamones, quejosos. Esta pregunta y esta profundidad que podemos darle a esa actitud de esos discípulos nos puede hacer ver alguna actitud de ellos, pero también de nosotros, porque nosotros en ellos tenemos que vernos también. La Biblia es un espejo. Es ese espejo. ¿Por qué es un espejo? Porque usted se vuelve a ver así en un espejo y dice, uy, mira, tengo una mancha aquí, no había visto. Uy, mira, me salió una lagaña. Porque la están viendo. Usted tiene que ver lo que no se está viendo en la cara. Por eso la Biblia es un espejo y nosotros tenemos que vernos en ellos. Porque cuando usted y yo nos preocupamos ante una situación difícil, ante una tormenta, perdemos la fe, nos ponemos quejosos, nos volvemos sarcásticos, nos volvemos irritables, quejumbrosos. Y esta situación nos lleva a herir a la persona, a una persona, reclamar al Señor, cuestionar al Señor que por qué no hace esto, no hace aquello, cuestionar al Señor de por qué a mí, si yo soy cristiano, si voy a la iglesia, si hago esto y si hago lo otro, pero por qué a mí, si yo estoy buscando la rectitud, y por qué a aquel otro no. Ese pecador no le pasa nada, pero a mí sí. Y lo peor de todo es que al final nos vemos nosotros a lo interno de nosotros y nosotros nos justificamos esa actitud delante del Señor. Y es que estoy herido, es que estoy pasando por una dificultad y entonces le reclamamos al Señor, pero ¿por qué a mí? Y justificamos ese actuar. Porque nos estamos hundiendo, porque nos estamos ahogando, porque nos estamos muriendo. Ahora, para yo no salirme del canasto, si yo estoy en una situación como esa, yo hubiera tenido ese temor que tuvieron ellos. Es que yo no puedo pretender que en una situación de esta no me suceda a mí. Me sucedió hace poco. Estando en el hospital, cuando yo vi, la noche antes de que me pusieran el marcapasos, que mis pulsaciones llegaban a 18 pulsaciones por minuto, yo llegué muy confiado, muy lleno de paz. Yo agradeciéndole al Señor por todo el montón de cosas que estaba pasando en medio de mi hospitalización. La comida que me daban, el cuidado que me daban, me dieron la mejor cama al frente del jefe de enfermería. Pero el sábado me pongo mal, no me estoy dando cuenta. Llega el doctor y me dice, usted se opera de emergencia porque no puede esperar aquí el jueves. Y me explicaron lo que estaba pasando. Y el domingo repiten lo mismo. Y cuando yo veo el monitorcito a 20 pulsaciones por minuto, yo me pongo a poner exactamente como los de ahí, Señor. Y del otro, el otro salón que está así como que conectan los dos salones, se muere una persona. Y todo el mundo corre. Señor.
y a las 2 de la mañana se muere otra persona. Bueno, no sé si se murieron, se los llevaron. Sé que por lo menos uno sí murió. Señor, pero ¿cuál es la actitud que tenemos que tener? ¿Cuál es la confianza? ¿Cuál es la fe? No nos pongamos por arriba de esos apóstoles. No nos pongamos por encima. Porque de una u otra manera nosotros en las crisis nos ponemos en esa condición. Entonces en esas crisis tenemos que ver nuestro corazón. Entender qué es lo que el Señor está revelando. Seamos humildes, como lo vimos hace 2 semanas. Y reconozcamos en esos momentos de temor cuál es mi condición delante del Señor y cómo está mi fe. Cómo está mi dependencia de Dios. Cómo está mi creencia en Dios en momentos donde tengo temor. Porque muchas veces en momentos de crisis nuestras oraciones, en lugar de tener un tono de ayuda, de dependencia, de fe, son reclamos, quejas. Y le decimos al Señor: ¿no te importa, Señor? ¿Qué pasó? ¿Cómo está mi corazón y cómo está mi fe? En el verso 40, Marcos 4:40 dice: el Señor les responde: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen temor? Yo estoy acá, aquí en la barca, con ustedes. Y les hace una pregunta que viene directamente hacia nosotros también 2000 años después. ¿Todavía no tienen fe? Vea qué interesante, todavía, porque él esperaba como que ese todavía viniera en decir: tanto tiempo conmigo, a estas alturas que me conocen, que me han visto hacer milagros, que he multiplicado los panes, que he resucitado muertos, que he sanado enfermos, y todavía no tienen fe. Esa pregunta nos hace ver que el Señor estaba esperando de que la fe de sus discípulos hubiera sido más madura, más firme. Una fe que debería en ellos en ese momento haberlos sostenido en medio de esa tormenta, en medio de esa crisis. Los discípulos no eran nuevos creyentes. Los discípulos habían estado bastante tiempo. Esto sucedió en el 2.º año de ministerio del Señor, en el año que los estudiosos llaman como del protagonismo de él, donde lo seguían las multitudes. Entonces Jesús, a esa altura del discipulado de ellos, estaba esperando una fe que no fuera una fe por el ver, sino fuera una fe donde no ven, porque ya habían visto suficiente, ya habían visto muchas veces. Y en ese momento deberían, pienso yo, es mi interpretación, deberían haber tenido más fe de la que tuvieron. Ellos habían visto muchas señales, ellos habían visto muchos milagros. Era una fe que había sido formada, levantada a raíz de esos milagros y ese poder mostrado por el Señor. Porque Dios da esas señales, hace esas señales, hace milagros, todavía lo sigue haciendo para que nuestra fe se afiance, tenga una base. Pero no tiene que ser así todo el tiempo. Entonces el Señor les dice a ellos: vea, todavía no tienen fe con tantas cosas que han visto, con tanta señal, con tanta demostración de mi poder. Y noten algo, ellos tenían a Jesús en la barca. Ellos lo que tenían que hacer nada más era despertarlo, porque estaba ahí. El Señor se levantó y reprendió al mar y al viento y realizó un milagro más. Pero el Señor sabía que en las próximas tormentas Él no iba a estar ahí.
En las próximas tormentas, él no iba a estar ni en la barca, ni iba a estar en la tierra, junto con ellos. No iba a estar ahí para despertarlo o para ser despertado. Ellos tendrían que aprender a tener fe y a confiar en el Señor. Y Cristo sabía que iba a llegar un tiempo donde Él ya no iba a estar más. Ya no lo iban a poder ver. Ya no estaría en la barca. Y eso es lo que también tenemos que aprender nosotros. Y con más razón nosotros. Ellos tuvieron la oportunidad de ver a Cristo. Nosotros tenemos que confiar, no por vista, sino por fe. Entonces nosotros necesitamos aprender a confiar más en el Señor. Aun cuando no vemos que el Señor haga señales. Aun cuando pensemos que Cristo está dormido. Aun cuando pensemos que Cristo no le importa lo que esté pasando. Usted y yo necesitamos crecer en fe. En esa fe que no necesita ver señales, que no necesita ver para creer. Porque si usted y yo necesitamos ver para creer, no nos distanciaría en nada de Tomás. Sí, Tomás que dijo: yo no creo que el Jesucristo, mi Señor, haya resucitado. Los amigos de él le dicen: Tomás, el Señor resucitó. Y él dijo: no lo creo, porque yo creeré cuando pueda meter mi dedo en la llaga. Si no, yo no creo. Entonces el Señor se le aparece a Tomás y le hace: Tomás, meta el dedo. Mire, mis heridas. ¿Y qué haces, Tomás? Tomás se arrodilla, dice la palabra del Señor, y le dice: Dios mío y Señor mío. El Señor no le dice a Tomás: bien, Tomás, bien, pues sí, porque yo soy Señor y Dios. Buena, Tomás. No, Él no le dice eso. Porque el Señor no le va a reconocer a Tomás por ver. Más bien lo amonesta y lo corrige. Y le dice: Tomás, porque has visto, has creído. Pero dichosos los que sin ver creen. Y eso es lo que nos dice a usted y a mí. El crédito, mis hermanos y mis hermanas, de un cristiano no está en creer por ver, en creer si siente, en creer si toca. No hay fe por ver, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Hay fe cuando se cree sin haber visto. Hay fe cuando usted cree en lo que el Señor ha revelado en su palabra. Son promesas, las tomo, me apropio de ellas. No cuando yo siento, porque eso son emociones. Y no me puedo mover por emociones ni por lo que siento. Me muevo por fe. Entonces usted no puede llegar y decir: ay, pastor, es que el Señor me ha abandonado. Yo siento que el Señor me ha abandonado. El Señor no te va a abandonar, si ha prometido en su palabra que siempre estará contigo. Es más, no solamente está contigo, vive en ti. Ay, pastor, es que yo siento que el Señor no me ama. Sáquese de eso de la cabeza. Mandó a su Hijo Jesucristo a morir por usted en una cruz. Y el Señor no va a hacer una muestra de amor de enviar a su Hijo a morir en una cruz para que usted después siga una vida a lo que caiga. Si te amó tanto como para morir en una cruz, te va a amar muchísimo más para seguir una vida en su obediencia, en su voluntad. Usted y yo no podemos vivir una vida cristiana por lo que vemos. Vivimos una vida cristiana y caminamos no por vista, dice la palabra del Señor, caminamos por fe, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y mi yo no es suficiente. No,
Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ahora sí, suficiente para caminar mi vida cristiana, atravesar tormentas, entender que Cristo está en mí, no me va a abandonar, aunque ya no esté en la barca, pero está en mí, vive en mí. 3. Eso es lo que el Señor nos enseña de nosotros mismos. Puede enseñar un montón de cosas más. La idea con este punto es que usted tome conclusiones. ¿Cuál es su tormenta? ¿Qué es lo que está pasando en su vida? Y hágase la pregunta: ¿qué es lo que el Señor me está enseñando? ¿Qué es lo que el Señor me está revelando de mí mismo, de mi condición? Tome el espejo de la palabra del Señor. Punto número 3. En las tormentas, Dios nos revela algo acerca de Él. Marcos 4, versículo 39 dice lo siguiente: Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. El Señor se levanta y reprende el viento, reprende el mar, le ordena al mar que se calma con su palabra. Esa palabra de reprender es la misma palabra que en el griego se usa para cuando Él reprende a los demonios. Dice que el significado de eso es como que usted lo calla, como si le pusiera un bozal, como un tapabocas. Eso es reprender: cállate, silencio, cálmate. Y dice la palabra del Señor que el viento cesó y sobrevino una gran calma. Trate de posicionarse, mi hermano y mi hermana, en ese momento, en esta tormenta. El viento, el mar, el agua entrando a la barca, las olas movían esa barca. Ellos gritaban, ellos posiblemente decían un montón de cosas, que hagan esto, hagan otro, olas enormes, viento, lluvia. Era oscuro porque ya dice la palabra del Señor, lo vimos ahora que era tarde, entonces posiblemente estaba de noche. ¿Lo puede imaginar? Gritos, desesperación, caos. Y en ese caos y en ese momento tormentoso, Cristo se despierta, se levanta y dice: cállate. Y entra una gran calma. Y se calla todo. Y no se oye nada. Porque la palabra del Señor dice que el viento y todo quedó completamente tranquilo. Imagínense eso, completamente tranquilo. Yo me imagino ellos que estaban aquí con cosas para sacar agua y todo el mundo gritando y todo el mundo ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba la tormenta? ¿Dónde estaba el viento? Y ellos entran en la reflexión y dicen: ¿quién es este? Es Cristo demostrando su poder. Es Cristo demostrando el poder que tiene sobre la naturaleza, sobre la tormenta, sobre el viento, sobre el mar. Silencio absoluto. ¿Qué fue necesario? Bastó con su palabra. Una palabra del Señor: cállese. Y la naturaleza se cayó. El mar obedeció, la tormenta obedeció, el viento obedeció. Una sola palabra. Ese es el poder de la palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la palabra que nos fue dado en la Biblia. Esa misma palabra, esa que Adri tiene en la mano, ahí tiene Adri la Biblia abierta. Esa palabra, Adri, tiene el poder de gobernar la naturaleza. Alvarito, esa palabra que tienes ahí abierta, Jancita, esa palabra que tienes abierta tiene el poder de calmar el mar, el viento. Pero en esas Biblias que tienen varios de ustedes, ahí hay miles de palabras, no 2 o 3, miles de palabras que nosotros, usted y yo, nos atrevemos a desobedecer. Pero el viento obedece, el mar obedece, los demonios obedecen.
y nosotros nos atrevemos a desobedecer. Los demonios se callan y huyen con la palabra del Señor. Lázaro se levantó con el poder de la palabra del Señor. El mal se calmó con una sola palabra. Obediencia inmediata. Obediencia inmediata. Y nosotros, obediencia tardía, parcial, desobediencia. La palabra del Señor tiene poder. Y cuando estamos predicando la palabra del Señor, tenemos que entender que ella tiene poder. Cuando usted lee la palabra del Señor, usted tiene que entender que tiene poder. Cuando la ve en un grupo pequeño, cuando toma un devocional que llega todos los días al WhatsApp de la iglesia, esa palabra tiene poder. Es una de las cosas que el Señor ha querido revelar por medio de esta tormenta a ellos y a nosotros. Bastó que el Señor dijera una palabra y la naturaleza obedeció. Su palabra tiene poder. El tema, mis hermanos, y espero no caer mal, pero si lo incomodo, bueno. Lo que pasa es que nosotros malinterpretamos y pensamos que nuestras palabras tienen poder. Entonces, en más de un lugar dicen: yo decreto, yo desato, yo arrebato. ¿Qué es eso? ¿A dónde está en la palabra del Señor donde diga que mi palabra tiene poder? Es la palabra del Señor que tiene poder. Si nosotros, y usted y yo, leemos la Biblia, nos damos cuenta que Dios habló y el universo fue creado. Dios habló y lo que era caos se convirtió en orden. Dios habló y los demonios salieron huyendo. Dios habló y Lázaro se levantó. Dios habló y los vientos se calmaron. Y nosotros decimos que nuestra palabra tiene poder. Vean, mis hermanos, cuando en Génesis el Señor habló, el caos pasó a orden. Y cuando el hombre y la mujer en Adán y Eva hablamos, en lo que era orden llegó a convertirse en caos. Eso es lo que sucede cuando nosotros hablamos. Las palabras suyas no tienen poder, las mías no tienen poder. Y además yo no tengo nada que arrebatarle al diablo, porque Cristo vive en mí. Y mi vida y la de mi familia está en las manos de Dios. Mi vida, la de mis hijos y la de mis generaciones están en las manos de Dios. Y si usted ha entregado su vida a Cristo, sucede lo mismo. No está en manos de Satanás, porque está en manos del Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra. Él tiene soberanía, y Él da y Él quita, y Él decide si pasamos por una tormenta o no pasamos por una tormenta. Y ahora que estaba pasando yo con esas cuestiones que me han dado, ¿verdad? El tema de la parte cardíaca, ya canso hoy a veces hablar de esto, pero me sirve de ilustración, ¿verdad? Porque empiezo a contar yo la historia, ¿verdad? Porque después de uno que sale del hospital empieza a contar toda la historia, ¿verdad? Que lo que le pasó y todo, ¿verdad? Entonces llegaba gente a mi casa y entonces yo le decía: no, yo estoy muy bien, me pusieron un marcapasos, pero yo tengo una condición en mi corazón y eso no se ha quitado, y entonces yo tengo un porcentaje de 7% de los latidos no deseados. Llegaron a ser 12%. Si llegan a 25% de latidos no deseados, que el corazón no tiene que hacer, pero aún así hace, a pesar de que tengo marcapasos, si llego a 25% de latidos no deseados, a mí me tienen que operar. Entonces me tienen que meter un catéter por la ingle y empezar a saturar dentro del corazón. Entonces yo contaba eso y decía a la gente: no, pastor, cancelado.
cancelado. ¿Pero por qué cancelado? Si es de la voluntad de Dios que me opere, me operan, y si es la voluntad del Señor que no me operen, no me operan. Yo confío, oro para que no me operen, y creo que el Señor tiene poder para que no me operen. Pero si me operan, es la voluntad del Señor, y algo tengo más que aprender, y es una tormenta más donde voy a tener la oportunidad de conocer más a Dios, lo que me faltó de la primera tormenta que tuve y que no aprendí del todo, y que a lo mejor me pasó las mismas de Pedrito y Andresito, donde tuve que ir a despertar al Señor. Señor, cancelado. Vea, imagínense, para darle base bíblica a lo que estoy diciendo, pues yo sé que más de uno se puede incomodar. Vea, imagínense en Juan 16:33, Jesús diciendo a sus discípulos: en este mundo encontrarán dificultades. Y Andrés: cancelado. Y en Lucas 22, Jesús diciéndole a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido zarandearlos. Van a ser zarandeados como trigo. Cancelado. ¿Qué dijo el Señor? Van a encontrar dificultades, anímense, yo he vencido al mundo. Pedro, ¿sabes qué? Vas a ser zarandeado, pero he orado por ti, para que no falles en fe. El poder para que las cosas sucedan y el poder para que las cosas no sucedan pertenecen a Dios, no a usted. Así que el que ha declarado que vive por una eternidad, que sostiene el universo y que hace lo que le plazca, es el Señor, nadie más. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así que confíe en que su vida, la suya, la de su familia, está en manos del Señor, y que de su mano, dice la palabra del Señor, que los suyos no podrán ser arrebatados. ¿Qué otra cosa aprendo de él? Que Jesús vence todo temor. ¿Cómo estaban ellos? Dice el verso 41, estaban espantados, tenían temor. Ellos temían morir. Y ese es otro reflejo de nosotros, los discípulos de esta época, porque somos igualitos. Porque nosotros, al leer este pasaje, nosotros tenemos que vernos en ellos y saber que nosotros también nos da miedo, nos da temor, un montón de cosas. Nosotros, usted y yo, nos espantamos también. Vivimos muchas veces una vida con temores. Lo interesante acá, mis hermanos y mis hermanas, es que si usted lee, estamos en Marcos 4, si usted lee 5 y 6, se da cuenta de que viene una seguidilla de milagros poderosos de Jesús, donde viene una seguidilla de demostraciones del poder de Jesús, y yo creo que es parte de lo que Marcos nos quiere enseñar con esa parte de la Escritura, capítulos 4, 5 y 6. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vemos Jesús mostrando poder sobre la naturaleza, que es en este caso, ejerciendo poder sobre un endemoniado. Nos encontramos a Jesús levantando a la hija de Jairo, mostrando poder sobre la muerte. Luego sanando a una mujer de la hemorragia, que tenía 12 años de tener hemorragia, 12 o 13 años, ya no me acuerdo. Demostrando poder sobre la enfermedad, demostrando poder absoluto en toda condición. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer. Porque nosotros, igual que ellos, tenemos miedo a la muerte, temor a la muerte. Nos espantamos. El temor de ellos era morir ahogados. Nosotros tenemos miedo a la falta de provisión. Y la semana pasada vimos que el Señor multiplica
y alimenta. Tenemos miedo de las fuerzas de la naturaleza. Estos días que ha temblado el huracán y el árbol que se cayó y todo eso es un miedo, ¿verdad? Un temor de nosotros sobre la naturaleza, pero aquí estamos viendo que Jesús tiene poder sobre la naturaleza y la calmó. Nosotros tenemos miedo de las fuerzas de las tinieblas. Y aquí vimos que el Señor expulsa a los demonios con el poder de su palabra. Tenemos miedos a enfermedades y vemos al Señor sanando las enfermedades. Si usted y yo hemos entregado nuestra vida a Cristo, somos de Él, porque Él nos compró, pagó con su sangre, nos sanó, nos adoptó como sus hijos, nos tiene una vivienda en el cielo, ha prometido estar con nosotros siempre. Así que confíe y tenga seguridad de que el Señor no lo va a dejar, no la va a dejar. No tenga temor. Nosotros los cristianos, los que hemos recibido a Cristo, tenemos la garantía de que Cristo habita en mí, entonces no tenemos que vivir una vida de temor. No somos hombres y mujeres de poca fe, somos hombres y mujeres que caminamos en fe. No somos personas temerosas. Confiemos en el Señor que ha prometido y ha demostrado milagros siempre y a través de nuestras vidas. Pablo en 2 Corintios capítulo 1 verso 9 dice: de hecho esperábamos morir. Es Pablo diciendo: esperábamos morir. Pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos. Y cuando usted deja de confiar en usted mismo, el temor se va. ¿Y qué dijo Pablo? Pablo dice: aprendimos. Es algo que se aprende. Pablo lo aprendió, porque se está excluyendo. Aprendió a dejar de confiar en sí mismos y aprendió a confiar solo en Dios. ¿Y quién dice? Quien resucita a los muertos. Aprendamos, mi hermano y mi hermana. Mi hermano y mi hermana. Tenemos que aprender a confiar en Dios y dejar de confiar en nosotros mismos. A confiar en el amor de Dios, porque el amor de Dios, el perfecto amor de Dios, echa fuera todo temor y nos lleva a una vida eterna. Entonces ni siquiera la muerte tiene que ser algo que nosotros vivamos o experimentemos o afrontemos con temor, porque tenemos una vida eterna, porque nuestra vida no termina en este cuerpo mortal, sigue para una eternidad. Y en esa confianza tenemos que vivir, porque tenemos esperanza, porque la muerte no tiene poder sobre nosotros, porque nosotros le pertenecemos a Cristo, porque Cristo vive en mí. Otra cosa que el Señor quiere revelarnos de Él es su deseo de que nosotros lo conozcamos. Ese es el deseo del Señor, que usted y yo lo conozcamos. El deseo del Señor no es que solamente lo veamos actuar haciendo milagros. El Señor quiere que lo conozcamos a Él. Dice: ellos estaban espantados y decían unos a otros: ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Desconocimiento de Dios, ignorancia de quién era la persona que los estaba enseñando ya por casi 2 años. Es una pregunta que a usted no sé si le llamó la atención, pero nos tiene que llamar la atención. Y si no, lo traigo a reflexión. Ellos que estuvieron con Jesús, que lo vieron haciendo milagros, en una situación donde lo ven actuar, en medio de su temor, en medio de su crisis, lo que dicen es: ¿quién es este? ¿Quién es? Ve qué interesante, y es algo de lo que las tormentas nos enseñan, y nos puede pasar a usted y a mí perfectamente, casi que con total seguridad. Esa tormenta pasó y ellos no conocieron a Dios. Esa tormenta no les terminó de ayudar para conocer a Dios mismo viviendo con ellos. Y entonces vivieron otra tormenta. Y en la próxima tormenta, Mateo 14, versículos 32 y 33. Esa tormenta es cuando el Señor camina sobre las aguas. Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. ¿Qué pasó con el viento? Se calmó.
Los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Necesitaron 2 tormentas para saber quién era Dios. Necesitaron una tormenta más porque la primera no les fue suficiente. Finalmente, después de un tiempo y con una segunda tormenta, tuvieron la actitud correcta, se postraron, adoraron y reconocieron a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Cristo. ¿Cuántas tormentas necesitas para conocer a Dios? Ese es uno de los propósitos de las tormentas y de las crisis, conocer más a Dios. Cuando José me llama y me dice, pastor, José murió hace 2 semanas. Me llama como en noviembre, tuvo que haber sido noviembre y diciembre. Pastor, es que me dijeron esto y lo otro, Helen y yo vamos. Dice, yo que necesito que usted ore por mí. Entonces, yo no acostumbro, a pesar de que la Biblia lo dice, de que nosotros unjamos a los enfermos. Entonces, una vez un amigo que fue a Jerusalén me trajo unos aceites. Y ahí tengo unos aceites. Y yo quise ungir a José. Pero basado en lo que yo mismo enseñé aquí desde ese púlpito con respecto a la unción de los enfermos, que habla Santiago 2 o 3. Entonces yo le dije a José lo que yo prediqué acá. Yo predicaba y le decía, el enfermo en enfermedad tiene que buscar a Dios para tener una comunión y una unidad mayor, un conocimiento mayor de Dios. Porque ese es el propósito de la unción. La persona en la Biblia encontramos que la unción se da previo a un proceso de cercanía y conocimiento de Dios, intimidad con Dios. Entonces yo le decía a José, en la enfermedad, en esta crisis, es un tiempo oportuno para que conozcas más a Dios, para que te apartes y conozcas más a Dios, para que te apartes y busques más de Dios. Y lo mismo le digo a ustedes, las tormentas es un tiempo para conocer más de Dios, para compenetrarte más y buscarlo más, estar más intimidad con Él, depender más de Él. Para que lo conozcas y puedas declarar lo que declararon ellos en la segunda tormenta, para que te postres, para que lo adores, para que lo reconozcas como lo que es el Dios único y verdadero, y para que no necesites una tercera tormenta y una cuarta tormenta, porque se pueden convertir en tormentas de corrección. Oseas capítulo 6, versículo 6. Dice la palabra del Señor, no quiero quiero que me demuestren amor, no quiero que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcas. Tenemos que conocer al Dios que se duerme en un cabezal en la barca en medio de la tormenta. Ese es el Dios que tenemos que conocer, el que camina por las aguas, el que murió en una cruz, el que multiplicó los panes, ese que es manso y humilde. Ese es el Dios que estamos y buscamos conocer en medio de esta serie, porque Él quiere que nosotros lo conozcamos. Él no quiere que nosotros hagamos cosas por hacerlas. Si usted y yo venimos acá es porque queremos conocerlo, no porque lo veamos como una obligación de que tenemos que venir. Conocerlo es saber más de Él, no solo ver lo que hace, no solamente ver los milagros, es conocerlo a Él. Porque muchos de aquellos 10,000 que la semana pasada hablamos de que vieron el milagro de la multiplicación de los panes, terminaron dejándolo y fueron pocos los discípulos reales y verdaderos que quedaron después de la muerte del Señor. Los estudiosos dicen que eran aproximadamente 100, pero alimentó a 10,000.
¿Qué pasó con ese resto de gente? Vio sus milagros, pero no lo conocieron. Moisés, en Éxodo 33, lo había visto hacer milagros. Ya había abierto el mar, las 10 plagas en Egipto, la zarza ardiente. ¿Y qué ora él? Él dice: Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios se le revela. Y revela su carácter. Y él logra conocer más a Dios, porque él dice: yo soy misericordioso, clemente, lento para la ira, grande misericordia. Ese es el Dios que conoció Moisés. Y Job, después de su gran tormenta, lo pierde todo. Y después del silencio de Dios, porque el Señor se queda calladito y pierde familia y pierde hijos y pierde todo. Pero después de la tormenta, él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque llegó a conocerlo. Por medio de la tormenta, por medio del sufrimiento, Job sabía de Dios. Pero después de la tormenta, Job conoció a Dios. Porque de oídas te había oído. No vas a conocer plenamente al Señor hasta que no conozcas al Dios de Getsemaní, que sufrió y que murió por ti y por mí. Y como la palabra del Señor dice que compartimos su gloria, pero también tenemos que compartir su sufrimiento. Nos ponemos de pie, mis hermanos.